Bienvenidos a todos los que ya se han ido integrando. Entonces vamos a compartir, voy a compartir la primera parte que me corresponde dentro de o entrando a lo que es la riqueza financiera, eh, dentro obviamente de lo que es la riqueza total. Esta base bíblica, teológica, esta herramienta ministerial que la estamos promocionando, la estamos aplicando en nuestros proyectos, la estamos enseñando como una visión de lucha contra la pobreza integral, pero a partir de la producción de riqueza total, donde la riqueza financiera viene a ser el resultado de las riquezas anteriores y no llega a ser la riqueza más importante como quizás habíamos tenido en mente. En la próxima sesión, Sergio va a estar explicando un poco más este concepto de riqueza financiera. Sin embargo, vamos a introducir algunos otros conceptos importantes para Bright Hope como organización que trabaja con iglesias aliadas y cuya misión es potenciar, es equipar, es animar a iglesias locales para la transformación de sus comunidades a través del Evangelio integral de Jesucristo, a través de la producción de la riqueza total. Y uno de los conceptos que se usan permanentemente cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de iglesias que emprenden cualquier tipo de acción, cuando hablamos de incluso equipos que llegan a ser autosostenibles, es justamente la autosostenibilidad, dentro de los criterios de autosostenibilidad de Right Hope Bolivia. Entonces, vamos a comentar algunos conceptos que son propios de nuestra visión y de nuestra misión, que es propio de nuestro modelo de intervención. Es posible que usted encuentre otros conceptos aplicados a diferentes áreas, pero los conceptos que voy a compartir son los conceptos que nosotros estamos desarrollando y queremos establecer como conceptos que tienen que ver con la autosostenibilidad. Comencemos por un concepto general. La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, o sea, sus propias necesidades, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Este concepto se ha ido estableciendo en los últimos años como un concepto de sostenibilidad, mejor dicho, que tiene que ver con un ámbito mayor al crecimiento económico. Tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver también con el bienestar social. ¿Qué es ser autosostenible? La forma más básica es ser capaz de sostenerse por sí mismo. Y esto obviamente lo vamos a aplicar a los proyectos. Entonces, ¿qué es la autogestión o gestión de mantenimiento para un proyecto social de Bright Hope? Ese es el primer concepto que quisiéramos compartir y establecer, porque estamos hablando con las iglesias aliadas que mantienen proyectos, algunas nuevas, algunas ya de varios años con Bright Hope. Y este es, vamos a decir, el primer nivel, el primer peldaño que quisiéramos, que anhelamos y que hemos visto también que una iglesia alcance, la autogestión, pero básica o una gestión de mantenimiento en un proyecto social. ¿Qué es esto? Es el estado que alcanza un proyecto cualquiera luego de un periodo de apoyo económico, asistencia técnica y acompañamiento por parte de Bright Hope, por el cual genera sus propios gastos operativos básicos con pequeños bonos al personal voluntario y sin márgenes de ahorro o inversión.
Entonces, consideramos que un proyecto llega a este primer peldaño de gestión de mantenimiento cuando mínimamente cubre sus gastos operativos y da algunos fondos más para el personal, por ejemplo, pero no hay ahorro ni inversión. Este proyecto se basa en la riqueza social, riqueza intelectual y tecnológica no monetizadas. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de las diferentes riquezas o de la riqueza total, vemos que las iglesias están produciendo estas riquezas no monetizadas en un proyecto y nosotros le damos mucho valor. Entonces, estas iglesias generan estas otras riquezas para generar la riqueza financiera que se reinvierte o monetiza en mantener el proyecto vivo. Hay varios de estos proyectos en Bright Hope, aunque quisiéramos todavía llevarlos a un peldaño más que vamos a ver un poquito más adelante. Pero veamos un ejemplo. Por ejemplo, una familia campesina, la esposa cocina, lava y atiende a los niños, el esposo atiende los animales y el riego y el cultivo. Nada de eso se monetiza, pero tiene un valor que permite sobrevivir, entre comillas, a la familia. No es dependiente de fuentes externas. Esto sigue siendo este primer nivel de autogestión o gestión de mantenimiento, donde la combinación de varias riquezas que se produce en lo social, en lo moral, etcétera, que no se monetizan, pero son parte de un proyecto o de una acción que llega a ser autogestionada, pero de manera básica. En un proyecto autogestionario de la iglesia, por ejemplo, algunos voluntarios brindan su trabajo 3 días a la semana, pero el proyecto genera el dinero suficiente para sus gastos de operación y mantener el proyecto vivo. Hemos visto varias de estas iglesias que tienen proyectos que están vivos, que tienen un gran aporte de voluntarios, pero aún así quisiéramos llevarlos a un mejor nivel de autosostenibilidad. Brindar el trabajo es la forma de producir riqueza social, por ejemplo. Si se monetizara, implicaría una planilla o el pago del personal al proyecto. Esta riqueza social se basa obviamente en la riqueza moral y en la providencia divina. Esta autogestión debería lograrse después de 3 años de apoyo externo. Ese es un cálculo a priori que hemos tratado de aplicarlo en nuestros proyectos para que logren ser autogestionados, por lo menos en su mantenimiento básico. La providencia divina, por ejemplo, es algo que hemos visto permanentemente en las iglesias producir su fe, su confianza, su oración, el empuje de su gente en la riqueza social, el empuje de muchas veces hermanos que dan su corazón, dan su tiempo sin recibir nada a cambio, generando esa preciosa riqueza social. ¿Qué otros elementos aportan a la autosostenibilidad desde la perspectiva de Bright Hope y del modelo de intervención de Bright Hope? Por ejemplo, los aportes que da Bright Hope son complementarios, no generan dependencia. Bright Hope apoya la misión de la iglesia en cuanto a su desarrollo e impacto social. No invita a la iglesia a cumplir la misión de Bright Hope. Esto es muy importante. Cada iglesia es dueña de su proyecto. Cada iglesia tiene su visión. Cada iglesia entiende su misión de alcance al perdido y de avance en el impacto del evangelio. Y lo que hace Bright Hope es apoyar esa visión, es ofrecer herramientas, ofrecer acompañamiento, asesoramiento a esa visión que muchas veces necesita ser aclarada, necesita ser definida en estrategias específicas,
Y ese es el acompañamiento de Bright Hope, entendiendo que a la larga, quien es dueño de un proyecto o de una acción como es la iglesia, pues la va a sostener porque es su visión, es su misión. Hay mucho más aporte técnico en asesoramiento, en acompañamiento, incluso muchas veces un acompañamiento pastoral, personal, y hemos visto en este último tiempo de la pandemia y en tiempos a veces difíciles, que las iglesias han sentido la presencia de Bright Hope muchas veces sin dinero, sino el estar con ellos, el orar con ellos, el orar por ellos, el ver juntos cómo Dios está respondiendo a las necesidades y al clamor de su pueblo, a veces tiene mucho más valor que los pocos dólares o muchos o menos, no importa la cantidad que podríamos generar como organización de manera internacional. Además, el enfoque primero en el líder saludable, en el equipo saludable, en el desarrollo de ministerios hacia una iglesia saludable para luego ir al impacto comunitario, es también la base para buscar la autosostenibilidad, porque tenemos que ser saludables, tenemos que estar desarrollados en nuestras habilidades y capacidades. Tenemos que vivir nosotros ese modelo de discipulado, ese modelo de crecimiento en las cosas de Dios, esa calidad de relaciones primero entre nosotros. Y eso va a tener una extensión hacia la comunidad a través de proyectos o a través de acciones o a través de la relación que mantenemos con la comunidad. Entonces, ese es un criterio muy importante de autosostenibilidad, es desarrollar nuestras propias habilidades. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es la autosostenibilidad para un proyecto social? Ya no estamos hablando de una autogestión de mantenimiento, sino ya el lograr la autosostenibilidad para un proyecto social de Bright Hope. Se refiere a los mismos criterios de autogestión o gestión de mantenimiento anteriormente descritos, incluida la producción, obviamente, de riqueza providencial o providencia divina, la riqueza moral, la riqueza social, la riqueza financiera, la riqueza tecnológica. La producción en pleno de las diferentes riquezas en un proyecto, más ese mantenimiento básico, y a eso añadimos el 80% de la planilla y de las inversiones necesarias. Pensamos que la iglesia asume todavía un 20% como el que es padre de la criatura, es decir, que sostiene la obra social y eso le da autosostenibilidad porque la iglesia está cumpliendo su misión de alcanzar al perdido de manera integral. Entonces, este sería el concepto ya de autosostenibilidad que genera recursos para pequeñas inversiones, para cubrir su propio personal de trabajo y de desarrollo. Esta autogestión debería lograrse, según lo que proponemos y hemos estado también proponiendo, después de 5 o 6 años, más o menos 3 años para la autogestión de mantenimiento y unos 3 años más para la autosostenibilidad de un proyecto. Hay proyectos y proyectos. Hay muchos proyectos donde escuchamos a los líderes, a los pastores decir que ese proyecto jamás va a llegar a ser autosostenible porque el lugar donde se está trabajando es de extrema pobreza, porque ven la situación de las familias, etc. Y puede haber casos y casos, pero lo que tenemos que cambiar es la mentalidad hacia lograr la autosostenibilidad, porque estamos desarrollando riqueza total, estamos luchando contra la pobreza integral, pero no respondiendo desde los
criterios que teníamos antes de que necesitamos necesariamente el aporte externo para desarrollarnos, cosas que nos han ido mentalizando y lamentablemente las políticas de apoyo internacional, incluso de gobiernos a gobiernos, entre comillas, subdesarrollados, ha sido esa mentalidad de dependencia, esa mentalidad de que necesitamos ese apoyo externo, que no lo podemos hacer nosotros mismos. No vamos a poder salir de este cuadro de pobreza si no nos extienden la mano. Esa mentalidad tiene que cambiar porque ahora nosotros tenemos la mentalidad del reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las otras cosas son añadidas. Si nosotros buscamos el reino de Dios, si nosotros entendemos quién gobierna nuestra vida, si nosotros entendemos quién gobierna nuestra comunidad y si entendemos la esperanza, recuerden nuestros tres conceptos bíblicos, la fe, la esperanza y el amor, entendemos la esperanza como ese marco de transformación, como ese marco de desarrollo de nuestras vidas, de nuestras comunidades, ese marco de justicia, es decir, de relaciones justas y saludables. Si vamos aplicando estos principios que no son solo para la prédica o para la enseñanza dominical, son para vivirlos, para experimentarlos en nuestra vida, en cosas pequeñas, en cosas medianas, en cosas grandes. Entonces, busquemos esta autosostenibilidad porque tenemos la forma de hacerlo. El Señor nos ha dado esa capacidad de entender lo que está en los propósitos de Dios para nuestras vidas, para las familias, para nuestra comunidad. Con una inversión inicial y pequeñas inversiones posteriores, ahora estoy hablando de los microemprendimientos, para hacer una diferencia entre los proyectos de Brighthawk. La próxima semana esperamos compartir un poquito más sobre los 4 tipos de proyectos que tiene Brighthawk, pero ahora voy a hablar de los microemprendimientos. Un microemprendimiento es una acción, un emprendimiento productivo que una iglesia lleva adelante con un aporte inicial y pequeñas inversiones de Brighthawk para generar recursos justamente para la misión y para la obra social. Entonces, con esta inversión inicial y pequeñas inversiones, más el asesoramiento técnico de Brighthawk, un microemprendimiento debe alcanzar la autosostenibilidad al 100% luego de un año de funcionamiento. Hay algunos microemprendimientos que ya generan recursos desde el principio, pero a veces hay inversiones todavía que hay que hacer para su crecimiento. Pero más o menos calculamos que eso va a llevar un año, año y medio, hasta que el microemprendimiento empiece a generar excedentes y empiece a generar los recursos que se requiere para aportar en la obra social. Debe generar estos excedentes, en primer lugar, para su crecimiento y en segundo lugar, para el objetivo con el que se desarrolló. ¿Y cuál es el objetivo de los microemprendimientos que apoya Brighthawk? Es aportar a la obra social de la iglesia. La siguiente semana vamos a estar compartiendo alguna experiencia, algún estudio de casos sobre un microemprendimiento productivo. No siempre hemos logrado el objetivo con los microemprendimientos porque estamos aprendiendo, las iglesias están aprendiendo muchas veces cosas que necesitan desarrollar un emprendimiento productivo. Ahora voy a hablar de los microcréditos y préstamos para estudios. Ese es un programa específico, el programa JOEL, Jóvenes Estudiantes Líderes, que vamos a mostrar un poco la siguiente semana. Pero, ¿qué entendemos por autosostenibilidad para un proyecto de microcréditos? Principalmente, con una inversión inicial y pequeñas inversiones posteriores, más el asesoramiento técnico de Brighthawk,
un programa de microcréditos debe alcanzar la autosostenibilidad al 100%, más o menos luego de un año de funcionamiento. Bright Hope ha estado también haciendo pequeñas inversiones luego de las inversiones semilla en algunos de los proyectos de microcréditos, que no son muchos, y vamos a compartir algo de alguno específico la próxima semana. Además, debe generar excedentes, en primer lugar, para ser reinvertidos en el crecimiento del capital y, en segundo lugar, para el objetivo con el que se desarrolló, aportar a la obra social de la Iglesia. A la larga, podría convertirse en una empresa cooperativa, cuyas ganancias pueden ser invertidas en proyectos sociales, es decir, una cooperativa con un enfoque social de desarrollo de iglesias, de impacto social desde la plataforma de las iglesias que tienen esa visión de misión integral. Muchas gracias. Quiero pasar ahora el micrófono a mi compañero Tomás, para que pueda compartir la segunda parte. Gracias, pastor. Buenas noches nuevamente a los que han ido ingresando luego de la parte inicial. Como bien decía Sergio, es necesario aterrizar en temas prácticos que la iglesia está desafiada a hacer en el tema del desarrollo comunitario y también la premisa de todo este módulo que es de comunidad saludable. Ustedes acaban de escuchar un compendio de definiciones y de ponencias que forman parte de la misión de Bright Hope, que están en desarrollo también. Y ahora vamos a revisar algunos temas un tanto técnicos, pero necesarios para que ustedes y todos los que hemos estado participando de este ciclo de entrenamientos podamos familiarizarnos con los temas que la siguiente semana nuestro querido hermano Sergio va a estar compartiendo sobre la riqueza financiera. Entonces, permítame compartir acerca de los procesos administrativos y contables de la iglesia. Esto lo hemos estado desarrollando en el programa de desarrollo ministerial de la gestión 2019 y hemos hecho algunas adaptaciones en la premisa de hacerlo este 2020 y bueno, todo por la pandemia hemos interrumpido en cuanto al desarrollo de esta temática, pero es un tema de interés. A manera de introducción debemos mencionar que la administración es otra palabra para mayordomía, eso es más amigable con la iglesia, mayordomos o administradores. Ellos son los responsables sobre algo confiado a ellos por alguien más y sabemos que como creyentes cada uno de nosotros es un administrador de los recursos que Dios nos ha confiado. Me encanta lo que dice en 1 Corintios 4 del 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Está hablando de todo lo demás y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, esto es muy importante. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La característica de un administrador eficiente y efectivo es la fidelidad. Entonces, con esta premisa, quiero compartir algunos conceptos que se relacionan a las ciencias administrativas y a todo lo que corresponde la rama organizacional y todo lo que tiene que ver con la parte contable también, porque hay elementos que los tienen las empresas y las ramas del conocimiento humano ayudarían a también precisar algunos principios y algunas herramientas que forman parte del contenido en una iglesia local. Una empresa tiene materiales, bienes no materiales, tiene recursos humanos y tiene sistemas. La iglesia también tiene bienes materiales porque hay propiedades, hay edificios, mobiliarios, equipos y otra serie de materiales. Tenemos al ser humano como el elemento y el recurso más importante. Tratamos con la gente de Dios aplicando las técnicas de un verdadero líder cristiano. Esto resulta una experiencia especial y también inspiradora. Se descubren talentos, se preparan y se les ocupa en la obra como una labor cumbre de un ministerio. Pero también en la iglesia hay sistemas, porque poseen manuales, hay reglamentos, pero la base de su gobierno
y disciplina siempre es la Biblia. Entonces, si la iglesia tiene estos elementos, es muy coherente aplicar algunos recursos de las ciencias administrativas para poder ser más efectivos en nuestra intervención como iglesias locales. Entonces, viendo nuestra realidad, hermanos, en las iglesias tenemos carencias de equipos técnicos, por eso estamos hablando también de desarrollar equipos de producción de riqueza total, y este concepto de equipo va más allá de un grupo reclutado solamente. Gente del área con la experticia que pueda contribuir de manera directa en el área contable, en este caso, en el área administrativa, en el área de proyectos. También tenemos carencia de herramientas administrativas. La gran mayoría de las iglesias no tiene manuales, no tiene reglamentos, no tiene estructuras documentadas de poder desarrollar su ministerio y sus equipos. Hay riesgos potenciales en fondos de custodia. Estábamos viendo una ley hace varios años que puso un sacudón a las iglesias para migrar algunas de sus tradiciones, de sus costumbres o de las formas que hacían el ministerio, y finalmente tuvimos que ordenar la casa en el área de estadísticas, en el área de la tesorería, en el área del patrimonio, y hemos esperado que el gobierno haga esa presión cuando la iglesia debería tomar la iniciativa en cómo custodia, por ejemplo, las ofrendas, si están en la casa del tesorero durante todo el año, pudiendo utilizar los bancos u otros mecanismos más seguros para resguardar los recursos de una iglesia. Y lo mismo ha pasado con fondos de proyectos a veces que no se han manejado de la forma más saludable que deberían haberse manejado. Han habido deficiencias en la rendición de cuentas, en la presentación de informes y consolidar en estados financieros los más básicos a finales de año. Es muy descuidada esta área. Hay deficiencias también en la ejecución presupuestaria. Algunas iglesias, pero la mayoría todavía no. Algunas iglesias ya hacen su planificación y hacen su presupuesto, y vamos a hablar un poco de esto, pero no llegan a evaluar, no llegan a decir, hemos sido honrados o honestos con el presupuesto, hemos gastado en lo que hemos dicho, o nos hemos pasado, o no hemos sido siquiera eh, promovidos a desarrollar un presupuesto con fe. Entonces, esto es importante reconocerlo como un área que necesita ser fortalecida. Ahora, de una manera muy genérica, la administración es considerada la técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia por medio de la coordinación de las personas, cosas o materiales y sistemas que forman una organización o entidad, en este caso nuestras iglesias. En su mejor definición, entonces, la administración es el trabajo glorioso de administrar la misión de Cristo y sus recursos en el mundo a través de su iglesia. Hay algunos criterios muy genéricos de cuál es una buena administración. Se maneja bajo una plataforma de transparencia, donde las cuentas son claras, donde hay un buen uso de los recursos y el cumplimiento de los resultados. Eso es la eficiencia y la eficacia. Hay pertinencia en cuanto a que tiene relación con todo lo que es la iglesia y su naturaleza. Hay oportunidad también, es un criterio muy importante porque se presenta a tiempo los reportes, la ejecución de fondos y todo tiene su temporalidad. Hay regulación, hay reglas, hay manuales administrativos contables, hay normativas que regulan y no es a criterio de las personas que van transitando por los cargos en una iglesia, en los ministerios o en los proyectos también. Hay evaluaciones, se hacen arqueos de caja, se tienen que hacer controles internos, y es interesante ver que la iglesia debe adoptar con mucha seriedad estos criterios. Y también hay retroalimentación. Cuando se hace todo lo anterior, es necesario recoger aquellas cosas que necesitan ser ajustadas para un nuevo ciclo. Entonces, tenemos necesariamente que revisar el proceso administrativo. Este es un tema de un año en la universidad, y cada uno de los 5 elementos tiene un desarrollo muy rico en cuanto a lo que la ciencia administrativa ha ido innovando cada vez más y más en sus conceptos y en sus aplicaciones. El primer elemento es la planificación. Este proceso de planificación es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro.
Este proceso consiste básicamente en imaginar una situación futura y trabajar para construirla, definir objetivos o resultados a alcanzar, al igual que los medios para realizarlos. El segundo elemento del proceso administrativo es la organización. El proceso de organizar consiste en dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad. Esto a veces es olvidado. Se le da responsabilidades, pero no se le da autoridad a la persona, al líder, para hacer su tarea. Las principales etapas de la organización son analizar los objetivos y el trabajo a realizar, dividir el trabajo de acuerdo con los criterios más apropiados para alcanzar los objetivos. Luego, definir las responsabilidades de la realización del trabajo, quien hace que, definir los niveles de autoridad, y entendemos que vamos a rendir cuentas entre unos y otros en un equipo, y diseñar una estructura que sea amigable. Esto le llamamos organigrama, donde ahí gráficamente podemos ver cuál es la interacción de los miembros de un equipo en una iglesia o en la estructura de un proyecto. El tercer elemento es la integración. En la integración hablamos de que el administrador elige y se allega de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas en la planificación. Esto comprende tanto los recursos materiales como los humanos. Podríamos mencionar algunas etapas. Hay una primera instancia de reclutar. Obtenemos a los mejores candidatos para ocupar los puestos de la empresa, en este caso los ministerios. Y no se trata de discriminar a nadie, todos son valorados en la iglesia por lo que saben hacer, pero es importante designar a las personas más referenciales en esta etapa de reclutamiento. Luego de esto los seleccionamos mediante la utilización de ciertas técnicas, elegir entre los diversos candidatos al más idóneo para el puesto. Hemos llegado a escuchar en algún momento que hay líderes que han estado muchísimos años, que no han sido renovados, y esto no es saludable ni para un proyecto y tampoco para una iglesia. Es importante el discipulado también en las áreas de servicio administrativo. La introducción y la inducción, esto es otra área descuidada porque a veces el líder de jóvenes, el líder de señoras, el líder de algún proyecto social que tiene la iglesia llega y se enfrenta a un escenario tan estresante porque no conoce lo que tiene que hacer, no sabe sus funciones, no sabe sus horarios, no sabe la hermenéutica y comienzan a desertar. En esta etapa tratamos de articular y armonizar adecuadamente al nuevo elemento con los objetivos de, en nuestro caso, la iglesia. Y finalmente, la capacitación o desarrollo. Aquí queremos lograr el desenvolvimiento y el incremento de las capacidades del personal para lograr su máxima eficiencia, que con lo poco que se le ha dado, con lo limitado que tiene, pueda llegar a los objetivos que tiene la iglesia como un todo. El cuarto elemento del proceso administrativo es la dirección. Hablamos inicialmente de que el desempeño, o sea, el éxito de una organización es el reflejo de la competencia de sus administradores, del pastor y de sus líderes. Consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal. No se olviden que nosotros hemos tratado de dejar muy en claro que las relaciones es el principal elemento a contribuir en todos los procesos para un pastor y líder saludable, para una familia saludable, para una iglesia saludable y en este caso para una comunidad saludable. Entonces, la naturaleza de las actividades varía mucho de un caso a otro, así como de iglesia a otra. No podríamos comparar la economía de una iglesia con otra y tampoco la potencialidad de los líderes de una y otra iglesia, aún así sean de la misma denominación, porque están ubicadas geográficamente en contextos distintos, con desafíos distintos y que necesitan estos ser induidos para ser eficientes al momento de dirigir una planificación, un proyecto o una actividad concreta. Entonces, la dirección implica la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, todo lo que hemos visto en la organización, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la, eso es importante, motivación, comunicación y la supervisión. En muchas iglesias no se motivan a sus líderes, se les exige y a veces estos llegan a estar frustrados en un periodo final de la gestión. Es importante ser sensibles al área humana,
al área emocional, transmitir también a tiempo nuestras intenciones, nuestras inquietudes, y también estar sobre ellos en una supervisión horizontal, no vertical, amigable, de acompañamiento, que fortalece y acrecenta nuestra relación como miembros de una comunidad cristiana en una iglesia local. Y finalmente tenemos la evaluación y el control. La evaluación es una forma de autocrítica. Esto es importante entenderlo. La evaluación debe darse desde adentro hacia afuera. Algunas iglesias ya están recibiendo, por la acrecida de su economía, auditorías externas. Las denominaciones desarrollan auditorías externas porque estos tienen que ser también presentados a las autoridades nacionales en los informes y en las memorias anuales. Es una correcta práctica que la iglesia genere un mecanismo de evaluación, de control interno, tomando en cuenta siempre la horizontalidad, no algo que vaya a irrumpir la buena salud en las relaciones de la iglesia. Respondemos a la pregunta básicamente de qué hicimos mal. Es una pregunta que debemos considerar al momento de hacer una evaluación, no en un sentido pesimista, sino en el sentido de mejorar aquello que necesita ser ajustado. Ahora, cuando un programa funciona bien, se plantean pocas preguntas generalmente. Sin embargo, si las empresas seculares le dan tanta importancia a la evaluación de todos los resultados de los proyectos implementados, entonces nosotros en la iglesia deberíamos darle aún más importancia, si no es la misma mínimamente. No podemos asumir el término de confiamos en el tesorero o confiamos en este líder para decir que todo anda bien. No nos olvidemos que hay una naturaleza humana, hay tensiones, hay problemas que vamos a tener, y que estos deben estar acompañados por quienes están liderando las iglesias y por quienes forman parte de los equipos también. Entonces, revisando ese proceso que es esencial para considerar, porque no podríamos entrar a la parte de los dineros sin antes considerar un marco documentado de ideas, de una buena organización, de una buena ejecución y de un control efectivo. Ahora vamos a revisar entonces lo que es el ciclo contable para la iglesia. Al final de esta presentación, yo quiero compartir dos herramientas que Brian Job ha desarrollado, que ya hemos estado poniendo a disposición de algunas iglesias, y que hoy vienen a colación para que entendamos y seamos familiarizados con lo que va a ser la siguiente sesión también. Entonces, el ciclo contable en la iglesia tiene su premisa en considerar a la estructura de la iglesia local. Hay un equipo pastoral en la iglesia. Generalmente tenemos un área ministerial, tenemos un área pastoral. En el área pastoral hay grupos de discipulado, hay grupos familiares, hay grupos de restauración. Esto varía de una a otra iglesia, pero entre diferente nomenclatura están contenidos estos equipos. Hay también equipos dedicados al servicio de Dios. Ahí pueden ver algunos ejemplos como la alabanza, ujieres, no sé. Equipos dedicados a la edificación del cuerpo y equipos dedicados a alcanzar el mundo, el evangelismo, las misiones y los proyectos sociales. Pero a veces descuidamos, o también en el otro extremo le damos suma importancia, pero esto debe estar en pleno equilibrio porque la red administrativa, el equipo administrativo va a servir tanto a lo ministerial como a lo pastoral. Estamos hablando de la tesorería de la iglesia, de quien vela por el patrimonio y de quien está pendiente de los aspectos comunicacionales de secretaría, generalmente nombrados así en nuestras iglesias locales. Entonces, esta estructura no es un organigrama, es una forma de graficar la relación saludable en una iglesia local. Es importante de considerarla para darle la atención que corresponde, en este caso, al área administrativa. Ahora, hagamos una aplicación de lo que es el ciclo contable. Esto también es un tema de un año de universidad y no vamos a ser muy incisivos en temas técnicos, pero ¿qué necesitamos saber? Primero, presupuestar por ministerios o por áreas. Si pudiéramos verlos, yo preguntaría, ¿cuántos hacen presupuesto por ministerios? Muy pocos levantarían. Sí, muchos tienen presupuestos de la iglesia, pero nadie ha bajado a sus líderes ministeriales para recoger de ellos muchas veces los insumos para armar un presupuesto. Y un presupuesto básicamente tiene que ver, ahorita lo vamos a ver en esencia,
con la proyección de cuánto va a significar los ingresos en un periodo, generalmente son de un año, y cuántos van a significar los gastos o los egresos en ese mismo periodo. Luego de que tenemos esto, vamos a analizar este presupuesto y lo vamos a consolidar. Esto lo podemos aprobar en una reunión de iglesia, en una reunión de líderes, pero es importante que sean validados. Luego estos deben ser socializados, principalmente entre los líderes responsables de área y también entre los miembros de los equipos para que ellos sean condescendientes con esta planificación de los dineros y se comprometan a su cumplimiento. Vamos a ver también que este presupuesto sea aplicado en el tiempo acordado y sean documentados cada uno de los gastos que corresponden a este presupuesto, con las facturas, con los recibos y todos los respaldos que forman parte de una rendición de cuentas efectiva. Vamos a ver que estos sean entregados en reportes mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales y no podríamos soslayar que debe haber un reporte anual y estos también tienen que estar supervisados para finalmente hacer una evaluación general de toda la planificación y ajustar aquellos elementos que han funcionado fuera del marco programático y no han alcanzado o no han contribuido los resultados planteados en ese periodo. Entonces, el ciclo contable tiene esta dinámica en esencia. Ustedes no podríamos complicarnos más, no es necesario tampoco, porque debemos hacer amigable a nuestros líderes y entendible para que pueda esto ser desarrollado de la manera más eficiente posible. Entonces, con esto, quisiera compartir dos recursos y herramientas para la iglesia, mencionando inicialmente para nuestra siguiente semana, por ejemplo, cómo elaborar un presupuesto, una pregunta que algunos dominarían ya porque lo vienen haciendo muchos años. Hay tesoreros muy buenos en las iglesias que ni siquiera son del área económico-financiera, pero ya la experiencia y la fidelidad principalmente les ha hecho ganar muchas habilidades en cuanto a cómo elaborar presupuestos y reportes. Pero básicamente el presupuesto es una herramienta que le permite saber cuáles son sus ingresos y gastos, hemos dicho, conocer cuánto puede destinar a cada actividad, es importante eso. Hay actividades que a veces tienen muchos fondos que podrían optimizarse para el cumplimiento de las metas. Hay necesidad también de identificar en qué está gastando su dinero. Tenemos que tener claridad a dónde están dirigiéndose la mayor cantidad de fondos, quiénes reciben más, quiénes menos. ¿Cuánto se necesita para cubrir las necesidades? Determinar en qué se está gastando de más. Hay algunas desviaciones que quizá están generando algunas fisuras en la economía de la iglesia. Y finalmente, tomar medidas cuando se requiera hacer un recorte de gastos. Más adelante vamos a ver en el formato de Excel una plantilla donde ustedes van a ver un presupuesto tanto para la iglesia como para un proyecto social. Ahora, es necesario también definir qué son los costos en un proyecto, incluso en una iglesia. Y hay dos tipos de costos. Hay un costos fijos y tenemos también costos variables. Ese es un tema también muy técnico que podríamos desmenuzar mucho. Pero hablando de los costos fijos, hacemos referencia a los gastos que no varían y que son necesarios para el funcionamiento básico de una organización, en este caso, una iglesia o un proyecto. Los costos variables son los costos que van en función del volumen de la actividad. En las empresas productivas, mientras más se produce, digamos, el pan, hay más costos variables que intervienen. Y el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Cuáles serían los ejemplos, por ejemplo, de los costos fijos? Suministros básicos para la iglesia en cuanto a enseres, de limpieza y demás, el pago de alquileres, seguros en algún caso, gastos de la administración, impuestos o mano de obra en el caso de que no se pueda prescindir de nadie o casi nadie. Por ejemplo, en la iglesia tenemos que pagar al conserje, tenemos que pagar al pastor. No podríamos omitir este costo fijo.
En el caso de los costos variables, algunos ejemplos podrían ser la materia prima. Si ustedes tienen alguna actividad productiva, como lo es así, tendría que ver con todos los suministros y materiales para la producción. Hay gastos de transportes que varían según su frecuencia, gastos de representación que varían, y la mano de obra en el caso de que se pueda prescindir de una parte de la plantilla. Hay una lista mucho más grande que podríamos compartir acá, pero para tener una idea de cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, aludiendo además lo que nuestro pastor Munir compartía, ¿no? De ser autogestionables en la idea de cumplir estos costos y de esa manera lograr un nivel de estabilidad que no nos haga dependientes de la inversión externa como proyecto social. Otra de las áreas que como iglesia manejamos es la caja chica. No es una caja secreta, no es una caja indiscrecional, no tendría que estar manejada bajo ningún criterio improvisado. La caja chica o básicamente la administración de una iglesia requiere de pequeños gastos de dinero diarios que se deben manejar mediante la caja chica. Esta caja chica es un método de administración contable que permite tener a la mano una suma de dinero determinada para realizar y controlar gastos en efectivo de importes pequeños. ¿Cómo manejamos una caja chica? Es un método, hemos dicho, para la administración contable y tener dinero disponible para ver el tema de asignaciones pequeñas. Ahora, ¿cómo se podría aplicar esto? ¿En qué? En papelería, en refrigerios y en artículos de oficina, en utensilios y productos de limpieza, en pasajes y transporte público, combustible, peajes y gastos de transporte, por viajes, ¿no? Materiales y manos de obra de reparaciones menores, suministros cotidianos como agua purificada, café, azúcar, etcétera. Hay un ejemplito ahí pequeñito de cuál sería un formato básico de un control, de una hoja de control de caja chica, que cada uno lo puede diseñar según el criterio que tenga, pero básicamente es asentar en qué se está destinando estos fondos y a cuánto ascienden, mencionando también a quién se está entregando estos recursos, que deben ser rendidos inmediatamente, ¿no? Luego tenemos para finalizar los manuales organizacionales. Ahí tenemos el manual de funciones. Este constituye el documento formal que compila diferentes descripciones de puestos de trabajo en una organización, en este caso la iglesia, sus funciones, perfiles, requisitos y otros. Les voy a compartir un formatito del manual de funciones, pero también está el manual de procesos. Este registra la secuencia de las actividades operativas de una organización de manera cronológica, asignando responsables, tiempo y medios de verificación. Y también tenemos los reglamentos internos. Estas son disposiciones que regulan el comportamiento de los miembros de una iglesia, en nuestro caso, su desempeño, la promoción de sus logros, o sea, premiamos a quienes se han destacado, y la sanción de sus faltas. Yo sé que eso ya no nos gusta a muchos, pero es importante tener un reglamento para que no sean las emociones que juzguen alguna desviación en la conducta de algún miembro, de algún líder, sino sea una regla que ya ha sido previamente de conocimiento a todo el equipo, ¿no? Entonces, quiero yo, hermanos, en esta noche compartir dos herramientas, como les decía, que son amigables con la iglesia en primer lugar. La iglesia que tiene su eje en la tesorería debe usar algo como esto. Permítanme ver acá en esta plantilla Excel. Esta es una planilla parametrizada y estos primeros cuadritos que están en orden tienen el objetivo de ser suministrados por cada líder de ministerio. Acá, por ejemplo, el Ministerio de Evangelismo y Misiones asienta las actividades del plan operativo anual en esta sección, cada una de sus actividades y los fondos que necesita en cada mes del año. Obviamente hay una hoja auxiliar que tiene esta plantilla donde está detallado cada monto global que aquí representa, porque aquí vamos a vaciar montos globales por actividad.
pero es importante un detalle en una hoja auxiliar de cuál es la composición de estos importes. Se puede hacer para todos los ministerios. Hay iglesias que tienen ministerio de discipulado, de obra social, educación cristiana, o le llaman escuela dominical, oración y visitación, servicio a Dios, puede ser ministerio de alabanza, según veíamos en nuestro gráfico de la composición de la iglesia, ¿verdad? El patrimonio, estadísticas y comunicación, y los gastos administrativos, ahí estamos hablando de las ofrendas al pastor, a la secretaria, al conserje, servicios básicos y todo lo demás. Entonces, todos estos llenados hasta acá se van a vaciar en ese resumen automáticamente. Usted va a poder tener este cuadro, resumen, donde tiene todos los gastos de cada uno de los ministerios. Pero esas son la parte de los egresos o los gastos. En la parte de los ingresos, por la naturaleza de una iglesia, podemos presupuestar también las ofrendas, podemos presupuestar los diezmos, debemos presupuestar primicias, algunos recolectan para misiones, otros para construcción, hay ingresos por actividades, ventas pequeñas, no sé. Hay algunas iglesias que reciben fondos de fuentes extranjeras, hay ingresos de proyectos sociales o de microemprendimientos. Hay ofrendas especiales y hay otro tipo de ingresos. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo puedo proyectar aquello que no sé qué va, si va a entrar de la manera cabal que estoy asumiendo? Hay un ejercicio estadístico que se llama regresión, y la regresión no es otra cosa que comparar cuál ha sido el movimiento en años pasados, en cada uno de los meses, y sobre esa base estimar cuáles podrían ser los ingresos en esta gestión que vamos a iniciar. Si usted va a hacer su presupuesto 2021, sería importante que revise el 2018, 2019 y 2020 mínimamente para tener una regresión más exacta, más aproximada de lo que va a colocar en un nuevo periodo. Entonces, esa es una forma de trabajar la parte de ingresos. Una vez de que se llena esto, tenemos un resumen ya más pequeñito, donde podemos la gestión. Luego de eso es importante que, y esto se calcula por si acaso automáticamente, lo puedan ver en un cuadro de análisis y vean la composición. En este caso, los diezmos, por ejemplo, forma el mayor porcentaje de las recaudaciones de esta iglesia, un 48%. Y los demás montos tienen también su porcentaje. Es importante conocer cuál es la composición de los ingresos y también la composición de los gastos. Si hubiéramos llenado estas hojas, podríamos ver en un ejercicio real cuál es la composición de los gastos también según las cuentas que maneja esta iglesia. Ahora, luego de que hemos presupuestado y hemos hecho un análisis preliminar, comienza la ejecución de los fondos, hemos dicho, en el ciclo contable, y es importante tener un formato para tesorería como este mínimamente. Le llamaban libro diario, pero es un informe mensual donde el tesorero descarga todos los gastos y también declara los ingresos que ha recibido bajo un código de presupuesto. Como hemos visto en el cuadro anterior, hay un código para cada una de las cuentas de presupuesto y ahí se deben asentar para hacer luego cruces de información, ¿no? Luego es importante que cada ingreso y cada gasto tenga documentado un recibo, en el caso de una compra, una factura preferencialmente, o un recibo que la iglesia haya diseñado para respaldar los egresos también. Y luego se asienta según lo que corresponde a los ingresos y los gastos. Luego tenemos este auxiliar. Este se debe llenar manualmente para que usted pueda generar el último cuadro que tenemos acá, que es el resumen de ingresos y gastos. Acá ya, si usted ha trabajado el anterior manualmente, acá ya va a tener un informe de los gastos llenado, autollenado, y va a tener simplemente que asentar los datos de los ingresos que han entrado mensualmente. Ahora, ¿cómo se cierra esto en la iglesia? Lo ideal es mínimamente presentar un estado de resultados. El estado de resultados es uno de los estados financieros más importantes que permite ver el rendimiento de los fondos en un periodo de generalmente de un año. Aquí ustedes pueden ver la composición del presupuesto
presupuesto que habíamos mencionado en cuadros atrás y todos los gastos de los cuadros anteriores. Y determinamos de esa manera un resultado operativo. Pero a estos todavía hay que restar el saldo de la gestión anterior, ingresos no presupuestados, hay que sumarle depreciación de activos fijos, ya cuando iglesias han hecho un inventario, por ejemplo, y necesitan contabilizar el desgaste de estos, y hay otras cosas que podrían ingresar ahí para recién tener un resultado neto de la gestión. Si es positivo, o sea, si es mayor a 0 bolivianos, hay un super estamos hablando de un déficit en el presupuesto, lo cual se puede observar en el mismo análisis de presupuesto ya ejecutado en este cuadro que también se llenaría automáticamente. Este es uno de los formatos que queremos compartir y para finalizar, otro de los formatos que Brighthouse ha desarrollado tiene que ver con otra planilla parametrizada ahora para sus proyectos sociales. Los proyectos sociales necesariamente deben tener una dinámica similar para hacer uso de sus fondos en la misma lógica de la iglesia local. Entonces, nosotros en Brighthouse hemos diseñado este presupuesto. En la parte de los ingresos, consideramos una contraparte de la iglesia, de la organización, como el pastor mencionaba, en el propósito de que la iglesia sea la que sostenga el proyecto. Aquí hay un monto considerable. Tenemos ingresos generados por el programa donde los beneficiarios participan, o en este caso hay proyectos de niños, ya vamos a ver la siguiente semana, donde los niños dan montos pequeñitos cada semana a sus familias, obviamente, por el servicio que están recibiendo. Tenemos el apoyo de donantes individuales, a veces los voluntarios del proyecto se organizan y dicen, miren, algunos hermanos son más bendecidos, tienen mayor capacidad económica, vayamos con una carta y le digamos que este año se comprometan con no sé, 300 bolivianos mes, y ellos generalmente responden a estas solicitudes y se registran acá estas contribuciones. Ingresos generados por los microemprendimientos. Como bien dijo el pastor Munir, el propósito de los microemprendimientos es contribuir a aquellos esfuerzos que hace la iglesia que no se podrían costear por sí solos. En este caso, los proyectos de niños, por ejemplo, necesitan el apoyo de estas actividades generadoras de ingresos. Luego también se pueden dar kermeses u otras actividades de ventas pequeñas que formen parte de este presupuesto. El financiamiento de otra organización. Brighthouse no tiene ningún problema en que la iglesia aliada trabaje con otra organización que también esté en la misma perspectiva de asistencia y luego se anota el ingreso de Brighthouse. Luego tenemos toda una composición de costos de personal, hay costos de inversión, costos operativos, administrativos, de mantenimiento y también costos de planificación, monitoreo y evaluación y finalmente la sección de actividades especiales, entrenamientos y formación. Tenemos formatos para hacer cotizaciones. Por ejemplo, las cotizaciones es otra disciplina, es otra actividad necesaria para adquirir algunos artículos. Ahora, hay cosas recurrentes como podría ser la alimentación de los proyectos. Eso se pueden cotizar 2 veces al año y actualizar simplemente a medio año para tener respaldado el costo de estos materiales o suministros. Pero cuando se va a comprar cosas, por ejemplo, la iglesia decide comprar bancos para sus aulas de la escuela dominical, entonces tiene que hacer uso de esta herramienta de cotizar. Esto transparenta la adquisición de un artículo específico en cuanto a comparar precios de diferentes proveedores y las características de cada uno de ellos. Entonces, no siempre se elige lo más barato, sino lo que mejor conviene a la iglesia. Este es un formato que les ayudaría a tener esto muy correctamente asentado. Luego tenemos que establecer 3 momentos. Alguien tiene que pedir fondos, alguien tiene que ejecutar fondos y alguien tiene que rendir cuentas de esos fondos. Pero participan generalmente 3 personas, el que solicita, el que procesa la solicitud y el que autoriza la solicitud. El 2019 ya estábamos en proceso de poder consolidar nosotros con la iglesia esta necesidad de ordenar un poquito el flujo de comunicación y la hermenéutica administrativa que debe haber.
para que el responsable del proyecto sea quien solicite y quien ejecute los fondos, la tesorera o el tesorero de la iglesia sea quien procese, reciba esta solicitud, y el pastor o el líder que este asigne sea el que autorice la solicitud que se está haciendo. Entonces, es un formato para solicitar fondos y hay un formatito también para la entrega de fondos como un recibo en constancia de que la persona está recibiendo los recursos. Hay un formato también para la organización de actividades, muy recomendable también para las actividades de la iglesia, donde generalmente organizamos comisiones. Imagínense una comisión para el aniversario de la iglesia. Ahí tenemos la comisión de refrigerio, la comunicación de regalos, la comunicación de fotocopias, no sé, la comisión de lo que corresponda con su responsable, qué materiales va a necesitar y cuánto va a requerir. Entonces, con esto, luego de organizar, se presenta esto en la solicitud de fondos para que se rinda en un formato parecido al que hemos mostrado, el de las iglesias, que corresponde al informe económico, y pueda ser esto entregado juntamente con los respaldos de los fondos que han sido aplicados. También tenemos el formato del reporte de actividades. Concluye la actividad y muy pocos llegamos a evaluarla. Es importante asentar, por ejemplo, cuántos han participado, el número de personas que se han involucrado en las comisiones. Tal vez eran un equipo de 10, pero solo 7 han trabajado y 3 se han omitido su participación, no sé, por diferentes situaciones. ¿Y cuál es el porcentaje de ejecución del presupuesto? Tal vez pidió 300 bolivianos y solamente ha ejecutado 200, está reembolsando 100. Estas cosas a veces se soslayan y no se asientan, y a veces el tesorero está a fin de mes en una depresión tremenda porque no sabe por qué le está sobrando 100 o le está faltando 100, y esto ayudaría mucho en registrar estos movimientos a veces que salen del marco programático. Y este elemento es importante, una evaluación cualitativa de cuál ha sido la calidad de la actividad para la cual se ha pedido los fondos. También tenemos formatos más sencillos de registrar asistencia. Es importante, hermano, si usted va a hacer un taller en su iglesia o el proyecto está haciendo alguna actividad de capacitación con los padres de familia, con la comunidad, registre quiénes participan y sus datos genéricos. Hay una inscripción, esta planilla le puede servir para ese propósito, pero este es un medio de verificación para ser transparentes con las cuentas y los fondos también. Una planilla de transportes es importante para asentar los gastos que corresponden a las diferentes interacciones que tenga el responsable del proyecto o los miembros de su equipo. Un registro de comunicaciones también es interesante tenerlo en un proyecto para saber cuál es el detalle de la asignación de este presupuesto al tema de comunicaciones, de internet, básicamente de comunicaciones. Este es un formatito para la entrega de inventarios, por ejemplo. Imagínese hablando en una iglesia y usted tiene un director de escuela dominical y le dice, mira, te entrego 5 aulas, tú tienes 5 maestros, pero en las 5 aulas hay tantas mesas, tantas sillas, tantas pizarras, tantos libros y tanto televisor y demás. Es importante darle responsabilidad. No se olviden que solamente es responsabilidad, sino la autoridad de administrar también bienes materiales. Entonces, este formato les puede ayudar para ver qué se le está dando, en dónde está ubicado y en qué estado le está entregando. También tenemos acá, como no podría ser omitido, la ejecución del presupuesto que hemos visto al principio. Hay una planilla para las ofrendas del personal, hay voluntarios que reciben ofrendas, hay coordinadores de proyectos que reciben ofrendas, que es importante registrarlos. Y finalmente, hay estadísticas que Bright Hope considera en en el reporte estadístico de sus proyectos. Aportes en especie, por ejemplo, en cuanto a la infraestructura, equipos e insumos, trabajo voluntario, productos en especie y otros, pero también información estadística de sus beneficiarios, nuestros beneficiarios primarios, que son los que reciben el servicio de manera directa, secundarios, la extensión de esto como efecto colateral, beneficiarios de acción colectiva cuando hacemos campañas y cuando tenemos actividades masivas también, voluntarios de que no están percibiendo alguna ofrenda, pero sí por vocación y por llamado están participando de esto, y algunos donantes externos. Es importante registrar, y Bright Hope también analiza el costo unitario, cuánto significa la atención de un solo beneficiario en un periodo determinado,
Eso es lo que nos piden también nuestros aliados. Entonces, ese es un formatito que con mucho gusto también vamos a participar a todos los líderes o a los miembros asistentes que han estado participando de esta sesión. Y lo que les decía, ¿no? Un formato de manual de funciones, por ejemplo, para un tesorero, acá he extraído solamente el que corresponde a un tesorero o líder de finanzas y de tesorería, se debe colocar de quién depende o a quién rinde cuentas, qué nivel de autoridad tiene esta persona, cuál es el objetivo de su... Imagínense, un tesorero llega y sabe que tiene que manejar dinero, pero a ver, le decimos, no, tú tienes que administrar los recursos económicos y las necesidades de la iglesia con mayordomía y transparencia. Y luego le decimos sus funciones: llevar la contabilidad, elaborar el presupuesto, controlar los aportes de diezmos y ofrendas, y ahí detallamos todas sus actividades. Un tesorero que entra y tiene que leer necesariamente esto y va a entrar con solvencia, con seguridad, pero también denotamos sus requisitos. Debe ser miembro, tener una edad mínima, contar con conocimientos sobre finanzas, no sé, cumplir 1 Timoteo 3, 1, 3, esto es opcional, esta es una idea simplemente, pero practicar los principios y de mayordomía y replicar en el ejercicio del ministerio. Entonces, esta es una plantilla que también va a estar a su disposición. Y para cerrar, mis hermanos queridos, en esta noche, quisiera que podamos retomar aquello que mencionábamos en esta área administrativa contable. A manera de conclusión, es necesario ordenar la casa. Estamos hablando de la iglesia, sea el proyecto. No demos lugar que alguna área quede expuesta a la falta de transparencia, que todo tenga niveles de transparencia y de integridad. El compromiso y la integridad de los responsables del área administrativa debe ser acompañado y sustentado. No podemos simplemente asumir confianza y no tener la iniciativa de estar con ellos, no sobre ellos, sino con ellos en el ejercicio de sus funciones. La comunidad y las autoridades deben evidenciar que la iglesia es la mejor administradora de recursos y van a haber conflictos, hermanos, eventualmente, y estos se van a presentar de la forma más imprevista, pero debemos resolverlos con sabiduría y transparencia. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Excelente exposición. Cuando estábamos discutiendo en el equipo qué eran los detalles que queríamos compartir en esta sesión, había diferentes opiniones y decíamos si dar bastante información técnica, quién tiene que recibirla, quizás es solamente para los tesoreros y no para los líderes, etcétera, pero decidimos compartirla porque debe ser de conocimiento de los líderes, porque los líderes con esa visión general deben saber cuál es el proceso en general, aunque seguramente esto va a ser delegado al equipo administrativo o de finanzas de cada iglesia. Y a los líderes queremos decirles que todas estas herramientas desarrolladas por Bright Hope están a disposición y de alguna manera queríamos también exhibir esta riqueza en cuanto a los formatos, que es riqueza tecnológica, para que las iglesias sean asesoradas por Tomás. Tomás es de profesión administrador de empresas, además de líder evangélico y también músico y maestro. Y él es nuestro asesor, es nuestro técnico en cuanto a poder implementar estas herramientas. Si tu iglesia no tiene este formato básico, por lo menos en el Excel, donde tienes todo el proceso contable, administrativo contable de la iglesia, que ya está elaborado, no hay que inventar la piedra. Entonces nosotros les podemos ofrecer esto y también darles un asesoramiento para ir desarrollando, mejorando la administración de nuestras iglesias. Me acuerdo hace muchos años cuando estaba pensando hacer un doctorado en teología y le comenté eso a un misionero recién llegado del exterior. Le dije, hermano, quiero hacer un doctorado en teología y él me dice, no hagas un doctorado en teología, haz un doctorado en administración, porque hay una gran necesidad de buena administración en las iglesias. Y si nos ponemos la mano al pecho, queridos pastores, muchos de nuestros sueños, muchas de nuestros proyectos, muchas de las
cosas que quisiéramos hacer bien a veces se truncan simplemente por no hacer una buena administración de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, de esa manera queríamos compartir esta información y poner a disposición las herramientas dentro de esta riqueza, que es la riqueza financiera, unida obviamente a las otras riquezas, la tecnológica, providencial, etc. Quiero pasar el micrófono brevemente a Sergio también para hacer una complementación y quizás una conexión a lo que va a ser la siguiente clase también dentro de la riqueza financiera. Adelante, Sergio. Gracias, Munir. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo quisiera hacer un comentario con algo que dijo Tomás muy relevante en el pasaje de Corintios, ¿no? Se busca que un administrador sea hallado fiel. Y esa fidelidad yo la vería en dos sentidos, en dos significados de fidelidad. Una es alguien que tiene fe, porque fiel viene de fe. Existen los administradores, no hay, ¿no? Tú se le va a pedir, oiga, no hay, y entonces nos topamos con una pared y el administrador no hay. Puede ser muy fiel en el sentido de que está cuidando los pocos pesos que tenemos, pero no es fiel en el sentido de que carece de fe. También hay el administrador, estamos pobres. Hay tales administradores que cada vez que uno va y pregunta si hay, no, mira, nos está yendo muy mal, así que tenemos que ajustarnos el cinturón. Y bueno, en cambio, lo que el Señor está esperando de nosotros es ese administrador visionario que está dispuesto a producir riqueza. Ese es el administrador que quisiéramos que tengamos en las iglesias. Fiel, como dice la palabra, pero en el doble sentido, de uno con fe y uno que da cuentas. Esos dos sentidos de fidelidad. Para lograr esto, tenemos que ir poco a poco. Munir nos expuso una escala. Quiero recordar lo primerito que dijo Munir. Ir de una escala de gestión de mantenimiento. Si la iglesia nunca ha emprendido un proyecto, láncese a producir riqueza total en su proyecto, en cualquier área. Puede ser teatro, puede ser educación, puede ser producción de pan, etcétera. No interesa. En cualquier área, y plantéese como ambición, queremos alcanzar la gestión de mantenimiento. Ya Munir lo ha expresado. ¿Cuál es ese nivel? Braihop va a ayudar. Hay una pregunta de Verónica Morales que dice, ¿cómo lograr la motivación de las personas para involucrarse? Precisamente ahí es donde Braihop puede ayudar. Podemos ayudar porque le podemos pasar algunas herramientas de la producción de riqueza total que permite ir integrando personas a un equipo y generar riqueza social. Y cuando el equipo entra en una producción de riqueza social, ya usted se olvida de estar motivando, de estar premiando, o sea, siempre hay que tener premios para las personas porque funcionamos así todos, pero no tenemos que, a fuerza de premios, hacer funcionar el pequeño proyecto. El segundo nivel que compartió Munir es el nivel de la autosostenibilidad. Ok, hemos logrado la gestión de mantenimiento, ambicionemos más para el Señor, ambicionemos más para el reino, vamos un peldaño más. O el microemprendimiento, o la empresa cooperativa. ¿Por qué no pensar en nuestras iglesias tener 1, 2, 3 empresas cooperativas? Y damos trabajo a personas que de otra manera quizás están subempleadas, ¿no? Con trabajos muy cuestionados. Entonces, sí, el tema de la riqueza financiera, el tema de elaborar proyectos, el tema de administrar bien, el tema de manejar bien las riquezas es fundamental. Tomás nos ha hablado de riquezas tangibles.
Ya nos ha hablado de insumos, dinero, y hay un montón de herramientas. Todas estas, como bien dijo Munir, son partes de la riqueza tecnológica. ¿Qué es la riqueza tecnológica? Es el que existan especialistas. Entonces, Bright Hope puede ayudar a la iglesia a desarrollar estos especialistas y la iglesia obtiene una riqueza, que es la riqueza tecnológica. No solamente es la planillita la riqueza tecnológica, aunque es obviamente una de las monedas, ¿no? El tener herramientas. Pero una persona que luego domine el tema de administración es una bendición para toda la iglesia. Así que, hermanos, estamos ya viendo cómo se va encajando toda la producción de riquezas, y simplemente me quiero despedir con esto. Riqueza financiera no es la abundancia de plata. Quisiera que presten atención a esto. Así como riqueza natural no es la abundancia de árboles o la abundancia de gas, sino la capacidad de producir sosteniblemente, esa es la riqueza natural. La riqueza financiera es la capacidad de monetizar las otras riquezas. Póngase un poquito a pensar. Yo sé que esto puede sonar un poco difícil, pero le voy a dar un ejemplo. Tomás nos mostró una planilla donde había los ingresos de la iglesia, diezmos, ofrendas. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es una ofrenda? Es la monetización. Seguramente de la riqueza moral, ¿no? La riqueza moral tiene que ver con los principios, los valores del reino, o aún la providencia divina. Podríamos relacionarlo a ambas, pero no sé qué quiso decir Sergio, ¿no? Estoy solo adivinando. ¿Hay alguna pregunta más, Gaby o Tomás? Perdón, Gaby, en el Facebook. No estoy leyendo en este momento. Pues, si hay algo más, adelante, Gaby, o si no, podemos ir cerrando este tiempo para irnos a las salas pequeñas. Una pregunta que Sergio mencionó: ¿qué herramientas podemos usar para lograr que la iglesia se comprometa mucho más con el proyecto? No sé, pastor, si usted quiere complementar a la respuesta de Sergio. Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la motivación, y creo que Sergio habló bastante de la motivación. No tenemos que motivar de una manera totalitaria, sino de una manera relacional, productiva, de retos que se pueden lograr desde un equipo, desde equipos, desde la distribución de funciones, desde los dones y talentos que cada uno recibe. Entonces, hay muchas maneras de movilizar o de motivar a la iglesia a alcanzar, a ser productiva, a desarrollar proyectos grandes, medianos o pequeños. En cuanto a herramientas, bueno, hemos estado exponiendo todas las herramientas que Bright Hope ha desarrollado o que está usando en cada una de los módulos, en cada uno de los temas desarrollados, y aquí quien tiene nuestras herramientas y el asesoramiento es Tomás. No sé si tú quieres añadir algo más ahí, Tomás. Sí, algo que ha funcionado en varias iglesias en Oruro, y yo puedo destacar la iglesia donde he crecido, es tener espacios de sensibilización. Obviamente no vamos a manipular a la congregación y que si no dan, se van a ir al infierno o algo va a pasar en ustedes. No podemos ser así de ninguna manera, apelando a la necesidad humana. Pero sí mostrar testimonios, historias de fruto, mostrar que no se necesita mucho dinero para hacer grandes cosas por estos beneficiarios que necesitan el servicio. Es un proceso saludable, y además no nos olvidemos que hay promesas. Yo como testimonio podría decir que cuando en la iglesia de Cristo resucitado, el 2004, 2005, no se tenía ni pensado hacer trabajo con niños, y la iglesia estaba totalmente cerrada a esa posibilidad, y el pastor en ese tiempo dijo, bueno, a ver, intentemos,
y hasta ese momento no teníamos ni aulas para escuela dominical ni ningún otro beneficio. Comenzamos a recibir niños lustrabotas, niños de la calle, trabajadores. Hermanos, no ha llegado, no ha faltado apoyo para hacer la infraestructura y lo demás. Gracias, Tomás. Hay una pregunta sobre el acompañamiento de la iglesia o de Bright Hope a una iglesia que tiene proyectos. Y bueno, Bright Hope es un aliado de largo aliento que no llega y se va, sino que acompaña a la iglesia aun cuando su financiamiento haya terminado en el ciclo de que hemos hablado más o menos, 3 años a 6 años de acompañamiento con aportes complementarios. Pero la relación no es solamente por un aporte económico, sino hay otros elementos que nos unen, como el PDM, por ejemplo, y también el asesoramiento, también la amistad, el tema pastoral, las herramientas. Entonces, si hablamos de un financiamiento, ya hemos definido los términos, 3 años, 6 años, más o menos, entre ser autosostenible a ser autosustentable en los términos que Bright Hope está manejando.